Soy Mauricio Reyes y esto es el podcast de Preciosa Sangre. Este episodio es muy especial porque vamos a compartirles lo que fue la charla con el pastor Andrew Bronson. Esperamos que sea de mucha bendición. Como saben, él fue nuestro pastor durante los primeros años que llegamos a Turquía. Él estuvo en la cárcel durante 2 años debido a su fe. Y bueno, vamos a compartirles esta conversación que tuvimos en nuestro canal de Telegram. Aprovecho para invitarles a que se unan a nuestro canal porque vamos a estar compartiendo más enseñanzas en el canal y es una manera muy práctica de mantenernos en contacto. Así que sin más, aquí les comparto lo que fue la charla con el pastor Andrew Bronson. Hola Andrew, ¿nos escuchas? ¿No? Hola. Sí, ahora sí te escuchamos. Parece ser que ya estamos escuchándote. ¿Estás por ahí, verdad? Sí. Pues bienvenido a este tiempo de conversación contigo. Gracias por aceptar la invitación. Qué privilegio poder tenerte con nosotros y poder escucharte. Andrew, pues voy a hacerte algunas preguntas para que las personas puedan escuchar un poco más. Sabemos que creciste en México como hijo de misioneros y que desde el principio comenzaste a pagar un precio por eso, porque ser un niño de Estados Unidos en un pueblo de México de los años 70, 80 no fue nada fácil. Pero ¿cuándo fue realmente que decidiste entregarle tu vida a Jesús? Pues desde niño, como hijo de misioneros, claro que me criaron en un hogar en donde leían la Biblia 3 veces al día. Por ejemplo, en la mañana el Antiguo Testamento, en la tarde el Nuevo Testamento y en la noche Proverbios y Salmos. Entonces, más o menos una hora y media cada día en nuestra casa. Entonces, claro que sí, sabía mucho acerca de la Biblia y tenía el ejemplo de mi papá y mamá en el ministerio que estaban elaborando, pero yo hice una profesión de fe cuando era niño, ni me acuerdo, creo que 3, 4 años, pero fue en el último año de prepa, cuando tenía 17 años, que de veras cambió mi vida. Y lo que pasó es que iba para arriba y para abajo en mi relación con Dios y de veras no estaba caminando con Él. Y hablé con un maestro y le dije, yo ya he tratado de acercarme a Dios, pero nunca puedo hacerlo en una manera consistente. Entonces me dijo, tú necesitas más del Espíritu Santo, necesitas que de veras te cambie. Y dije, pues ora por mí, no creo que vaya a pasar nada, pero puedes orar por mí. Oró por mí y dentro de 5 minutos tuve un cambio tremendo en mi vida. Me acuerdo, fui después después de que oró por mí, fui a partido de fútbol de la preparatoria y una amiga me miró, me dijo, Andrés, creo que te pasó algo porque antes cuando miraba tus ojos tenía miedo y ahora no. Entonces ha cambiado mi vida. Entonces fue algo muy dramático que cambió inmediatamente. Pues después de eso, para arriba. Qué impresionante lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuándo fue cuando decidiste que tú también querías ser misionero, igual que tus padres? Pues soy el más grande de 7. Tuvieron 7 hijos e hijas y mi mamá quería que todos de sus hijos fueran misioneros, pero yo soy el único que a fin de cuentas fue misionero. Pero lo que pasó conmigo, hay un misionero de los 19th century, ¿cómo se dice? Del siglo XIX. Hudson Taylor, no sé si algunos han oído acerca de él. Hudson Taylor fue misionero a China y cuando él era un viejito, una mujer llevó a sus 2 hijos y le dijo, quiero que tú pongas tus manos en ellos, impongas manos y que ores por ellos y los apartes para misiones. Entonces él puso sus manos sobre ellos y oró por ellos y los 2, cuando ya eran más grandes, los 2 fueron misioneros y uno de ellos se llama Stanley Soto, uno de estos 2 muchachos, se llama Stanley Soto. Cuando él ya era un viejito, mi mamá me llevó a mí y a mi hermana y dijo, lo que Hudson Taylor hizo por ti, quiero que tú hagas por mis hijos. Entonces él oró por nosotros y nos apartó para misiones. Y desde ese tiempo, tenía 3 años, creo que es la memoria más antigua que tenga yo. Me acuerdo porque me castigaron inmediatamente después de la oración porque no me estaba portando bien y se quedó grabado en mi mente esto. Creo que, como dije, es la memoria más antigua que tengo, es que este hombre oró por mí. Y desde ese tiempo estaba seguro yo que el Señor me había llamado para misiones. Y hasta en ese tiempo de joven, cuando no estaba caminando con el Señor, si alguien me preguntara, ¿qué vas a hacer cuando ya seas más grande? Lo que yo contestaba es, si sobrevivo este tiempo en mi vida, yo sé que el Señor quiere que sea misionero.
Entonces fue algo muy profundo en mi corazón y yo creo que el Señor impartió de Hudson Taylor a Stanley Soto y después a mí. Y de ahí, después de México, fuiste a Estados Unidos para estudiar en el seminario bíblico, pero antes de llegar ahí, ¿cuál fue la comida que más te gustó de México? Hay tantas cosas que me gustan, sopes, chilaquiles, todo tipo de comida de antojitos mexicanos. ¿Cómo vivir sin ellos? Eso es otro de los precios que hay que pagar cuando se está fuera de México, ¿eh? Y sabes, en nuestra casa mis papás tenían un campamento, centro de conferencia, pero durante el año, cuando no se usaba tanto, teníamos más o menos 20 personas viviendo con nosotros de diferentes ciudades y ranchos que estaban estudiando ahí, terminando sus estudios, pero también recibiendo entrenamiento en Biblia. Entonces vivíamos todos juntos. Entonces de veras, conocí al México de no sé qué se diría, de rancho y de pueblo. Sí lo conocía bien. Conoces más México que yo, Andrew. Tal vez. Oye, conociste a tu esposa Noreen en el seminario bíblico. En ¿sí? Universidad. Primero fuimos a universidad y ahí nos conocimos. Y ella, pues, ha sido un referente para mucha gente, ha sido un pilar en tu vida, te ha acompañado literal, ha sido tu compañera de ministerio desde siempre. ¿Qué le dirías a todos los que están pensando en el matrimonio y al mismo tiempo tienen un llamado a las misiones? Pues yo estaba muy consciente de que porque tenía interés yo en casarme cuando estaba en la universidad y estaba muy consciente, he visto a muchos hombres y mujeres que tienen llamado, que se casaron con alguien que no tienen un llamado, o aunque no tengan llamado, que no están de veras dispuestos a ir a vivir a otro país, a ir de misioneros. Entonces yo de veras tenía un miedo, un temor que me iba a casar con alguien que después who would knock me out of the mission field. Sí, que iba a hacer que dejaras el campo misionero. Sí, porque ella cambiaría su opinión o tal vez, o sea, no quisiera ir, entonces yo también no iba a poder ir. Entonces quería estar muy seguro yo que Nori estaba dispuesta a ir al campo misionero. Y si alguien, y yo no salí con personas seriamente, no dejaba que me interesara suficientemente en una persona si no tenían esa disposición para misiones. Porque de veras muchas personas se casan porque tienen las emociones, están enamorados y yo entiendo eso, pero sin pensar si tienen los mismos valores y eso te puede sacar de ministerio. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, si tienes claro que Dios te ha llamado a las misiones, pues no perder el tiempo con una persona que no tiene ese mismo llamado porque es de vida o muerte en el futuro. ¿Puedo añadir algo? Claro. Dije que yo y mi hermana, esta misma persona oró por nosotros dos y mi hermana tenía ese mismo llamado. O sea, ella recibió el mismo llamado que yo tenía. El Señor nos apartó y ella no fue a misiones porque tomó una decisión que se iba a casar con alguien que no tenía ese llamado. Y yo me acuerdo, antes de que se casó, me dijo muy claramente, yo sé que tiene ese llamado y lo estoy dejando ahora porque he decidido casarme. Y es un muy buen hombre y trabajan con estudiantes en universidades aquí en los Estados Unidos. O sea, es ministerio, pero yo sé que ella dejó ese llamado que tenía. Tú y Noreen estuvieron 23 años sirviendo aquí en Turquía y en todo este tiempo pues hablaste con cientos de musulmanes. ¿Qué le dirías a aquellos que quieren servir entre los pueblos musulmanes? Ya no solo Turquía, sino cualquier otro país donde la religión predominante es el Islam. Primeramente, déjame decirte, Mao, 23 años por mi propia decisión, pero dos años de más a fuerzas. O sea, 25 años en total. 25, un cuarto voy a decir, de siglo. Esos dos años en la cárcel, las voy a contar también. Claro que sí, claro que sí. Sí, yo no tenía interés en el mundo musulmán. Yo creo que de veras sería algo raro de veras querer trabajar con musulmanes porque es ministerio difícil. Pero yo quería regresar a México. Cuando Nori se casó conmigo, ella sabía que íbamos a ir a vivir a México por el resto de nuestras vidas. Pero estuvimos en Inglaterra por un año y había muchos equipos que estaban pasando por ahí, que estaban saliendo a la India, a Pakistán, Asia Central y a muchos otros lugares en el Medio Oriente, trabajar con musulmanos. Y el Señor puso en mi corazón y en el corazón de Nori separados, o sea, no estábamos hablando entre nosotros.
Él lo hizo en cada uno de nosotros, puso un deseo, bueno, tal vez sí, deseo que sabíamos que quería que fuéramos al mundo musulmano. Y la verdad es que normalmente una persona, es ministerio difícil, pero creo que también es el tiempo de los musulmanos. Y son las personas menos alcanzadas, menos evangelizadas del mundo. Y la mayoría de misioneros todavía, aunque el mundo musulmano es en donde hay el menor número de creyentes y de misioneros, todavía la mayoría de misioneros van a otros países. Y lo entiendo, pero a la misma vez pienso que tal vez a veces uno cuando hace esas decisiones, tenemos una convicción que la línea, the front line of the battle. La primera línea. Sí, que la línea, esa primera línea para nosotros y para la iglesia en total es el mundo musulmán, alcanzarlos a ellos. Y eso ya hace 27 años, nosotros fuimos en el 93. Desde ese tiempo, creo que el Señor está levantando más interés, también convicción en la iglesia, que tenemos que enfocarnos más en el mundo musulmán. Entonces yo diría, es algo muy difícil, es más difícil alcanzarlos y hay más riesgo que en muchos otros lugares, pero también es the cutting edge, si lo podría decir, es ¿cómo se dice en español? No sé cómo traducirlo. Lo que el Señor quiere que la iglesia se enfoque en ese lugar y es en donde la primera línea de batalla, como ya había dicho antes, es entonces para mí hay una emoción porque todavía no ha empezado, pero va a haber una movida de Dios muy poderosa ahí en esa área. Y yo creo que vamos a ver en mi vida, o sea, yo voy a poder ver millones de musulmanos que llegan a seguir a Jesús. Entonces, eso es algo emocionante. Una de las preguntas que nos hacen muchos turcos, que seguramente te la hicieron a ti también, es, bueno, ellos piensan que los cristianos tenemos 3 dioses, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque para ellos es muy difícil entender la Trinidad. Cuando a ti te lo preguntan, ¿cómo les respondes? Es algo difícil y lo que trato de hacer es usar el lenguaje de la Biblia en lugar de tratar de explicarlo teológicamente, porque creo que es muy difícil. Creo que sí, sé que hay muchas formas en que de explicarlo, que un huevo o agua que está congelada o que es o sea, hay muchos diferentes ejemplos que se pueden dar, pero generalmente lo que yo trato de hacer es usar el lenguaje de las escrituras, qué es lo que dice la Biblia y dar ejemplos de la Biblia. Y también les digo, la verdad es que es difícil explicar esto. Entonces, es difícil que nosotros, ni yo lo entiendo bien. O sea, puedo declarar lo que sé que es verdad y lo que dice la Biblia y teológicamente lo que creemos, pero no sea que lo entiendo bien. Creo que no es posible entender completamente. Creo que no hay ningún teólogo que pueda explicar con total certeza y destreza la Trinidad, y hace falta fe, y lo que tenemos son las escrituras y es lo que hay que hacer, así que tienes toda la razón. ¿Crees que la iglesia en Occidente está preparada para la persecución? No. Y yo he vivido la mayoría de mi vida en lugares en donde where I'm a spiritual minority. Donde soy minoría espiritual. Sí, por ejemplo, en México en ese tiempo la iglesia evangélica no era muy fuerte, era una iglesia pequeña. Ahora es muy grande, ahora de veras están pasando cosas tremendas en México, una iglesia muy fuerte, pero en ese tiempo no. Y el hijo del pastor de la iglesia que asistíamos en San Luis fue un mártir. O sea, lo mataron por ser hijo de evangélicos. Entonces, se sentía mucho, si uno era evangélico, que uno era parte de una minoría y había un nivel de persecución cuando íbamos mi papá mandaba a los jóvenes viendo con nosotros a ranchos, a pueblitos, y a veces los apedreaban. O sea, era algo difícil. Entonces, y claro, en Turquía, es una iglesia muy, muy pequeña en un océano musulmán. Entonces uno piensa diferentemente y si un turco quiere seguir a Jesús, sabe que va a pagar un precio. Entonces entran con ese with that awareness, ¿cómo se dice?
Sí, ya con esa realidad delante de ellos, ¿no? Sí. Sabiéndolo. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos no piensan de esa manera porque no han tenido persecución a un nivel más intenso. Pero Jesús dijo que algo interesante en el Antiguo Testamento, el pacto que tenía Dios con Israel es: si ustedes obedecen, entonces voy a proveer lo que necesitan, los voy a proteger y también no van a tener enfermedades. Entonces obedece y vas a tener bendiciones concretas en esta vida. En el Nuevo Testamento, Jesús parece que hace las mismas promesas. O sea, cada persona que vino a Jesús, Jesús los sanó, y también les dice que no se preocupen por provisiones porque Dios está al tanto de los pájaros. Claro que va a pensar en ustedes también. Entonces, no se preocupen. Dios va a proveer. Pero lo que dice también es: si me obedecen, van a tener persecución. Entonces es algo muy diferente al Antiguo Testamento. Obedéceme y te voy a bendecir. Aquí es: obedéceme y vas a tener dificultades en esta vida. Y yo creo que lo que pasa es que las promesas de Dios de provisión, de protección y de sanidad se suspenden, en parte por lo menos, cuando uno está en una situación de persecución. Entonces, lo que creo que en el occidente, la mayoría de personas no esperan, no tienen esa expectativa de persecución, pero creo que estamos a punto hay una ola muy grande que está a punto de estrellarse contra la iglesia, por lo menos en los Estados Unidos, y creo que muchas personas, por no estar listos, van a estar en peligro. ¿Sabes, Mao? Me dijo mi mamá algo cuando estaba me visitó creo que en el segundo mes de mi detención al principio. Y nos sentamos en este centro de detención y yo estaba llorando. Le dije: oye, mamá, mira lo que me han hecho. I'm breaking, ¿cómo se dice? Sí, me estoy quebrantando. Estoy derrumbando. Llorando todo el tiempo. De veras, es muy difícil para mí. Tengo dolor de corazón. O sea, extraño tanto a mi familia y no sé si los voy a ver otra vez. No sé si me van a dejar ir. Y él me dijo: oye, Andrés, claro que tienes dolor. Claro que estás llorando. Esto es sufrimiento. Si fuera algo fácil, no lo llamarían sufrimientos, no lo llamarían sufrir. Sufrir es difícil. Y me dijo algo que de veras me ayudó a pensar diferente, en una manera diferente. Me dijo: Andrés, hay una línea muy larga de personas que han sufrido por Jesús. Es una línea muy larga que se extiende 2000 años. Mi hijo, es tu turno pararte en esta línea, tomar tu posición en esta línea. Me ayudó a pensar: sí, hay una línea muy larga de personas que han sufrido por Jesús y tal vez nos toque a nosotros también, y tenemos que estar listos y dispuestos para que podamos ser fieles hasta el final, perseverar. Pues, hablando de este tiempo, del tiempo que estuviste detenido y después en la cárcel, pronto vamos a publicar la versión electrónica de tu libro El Rehén de Dios, en donde pues hablas de toda esta experiencia durante los 2 años que estuviste encarcelado en Turquía. Y desde que te conocimos siempre has sido una persona muy honesta y transparente. Y nuevamente en el libro hablas de tus luchas y de tus temores con total sinceridad. Es algo que nos ministra a todos, ¿no? Porque creo que aprendemos mucho más de alguien que muestra todos esos temores, esas debilidades, que alguien que siempre ves que está fuerte y que aparentemente pues no está atravesando este sufrimiento. Entonces ahí en el libro la gente va a poder leer con detalle todo este tiempo, poder entender un poco más lo que es estar literal aislado, encarcelado. Pero ¿cómo lo vivió tu familia? ¿Cómo fue para tus hijos ese tiempo? Para mis hijos, 2 de mis hijos eran estudiantes en la universidad, estaban en los Estados Unidos, y el más chico estaba en la prepa y lo habíamos mandado a vivir con mi mamá y papá en los Estados Unidos. Entonces le damos gracias a Dios que ellos no estaban en Turquía durante este tiempo, pero sí fue difícil para ellos, especialmente para los hombres. Fue más difícil para ellos. Mi hija estaba a punto de casarse, entonces ella tenía alguien que la apoyara, pero para mis hijos, ellos sí, fue más difícil para ellos y tuvieron consecuencias en su vida que todavía vemos esas consecuencias. Eso es parte del costo. Te iba a decir, Mau, sí fui muy honesto y muy abierto con el quebrantamiento que
tuve, sí fue muy difícil, y una cosa que subrayo es que a veces la persecución puede ser mucho más difícil de lo que pensábamos. Y una de las razones, porque quiero ser honesto, le dije al Señor cuando estaba en la cárcel, dijo, si salgo de aquí un día, no sé si voy a salir. Y estuve ahí por 2 años, pero querían 3 cadenas perpetuas en aislamiento, en isolación, sin posibilidad de salir de la cárcel. Entonces yo no sabía que iban a ser 2 años y estaba viviendo con la posibilidad que iba a estar ahí por el resto de mi vida. Y morir en una prisión turca, alejado de mi familia. Fue un tiempo de quebrantamiento, pero el Señor me reconstruyó en el segundo año. Pero en ese tiempo de quebrantamiento le dije al Señor que si tuviera oportunidad algún día de hablar acerca de esto, de compartir acerca de mi experiencia ahí, que iba a ser honesto, porque la verdad es que una de las razones para mi quebrantamiento, especialmente la crisis espiritual, relacional que tuve con Dios, fue por mis expectativas. Porque si alguien me hubiera dicho antes de entrar a la cárcel, si me hubieran dicho, Andrés, vas a estar en la cárcel por un tiempo, yo hubiera dicho, que va a ser muy difícil, pero voy a tener fuerzas y voy a tener un sentido de gracia y tal vez gozo. Aunque sí sea difícil, voy a tener un sentido de la presencia de Dios, porque yo había corrido tras la presencia de Dios por años. Era mi valor principal, intimidad con Dios, especialmente buscando su presencia. Y las biografías que había leído, yo tenía mi relación con Dios y tenía expectativas por mi relación con Él, pero también por lo que había leído antes. Y muchas veces lo que leemos, las historias que leemos son muy llenos de triunfo, muy victoriosos, y vemos que tienen dificultades, pero no vemos la batalla interior. Yo tenía expectativas, y eso cuando no se cumplieron esas expectativas, porque después de entrar a la cárcel, el Señor me quitó el sentido de su presencia, y los 2 años que estuve encarcelado tuve más un sentido de abandono y del silencio de Dios. Y sé que no me abandonó, pero me sentí de esa manera. Y Jesús también se sintió de esa manera en la cruz, ¿verdad? Dice, mi Dios, ¿por qué me has why have you forsaken me? Sí, ¿por qué me abandonas? Literal, sí. Abandonar. Entonces, Él tuvo ese sentido, y si Él lo tuvo, yo también lo puedo tener. Y fue algo muy, muy pesado. Y cuando se me fue ese sentido de presencia, y no es solamente una emoción, es cualquier manera en que me había relacionado con Dios en el pasado, y había sentido o había tenido cada forma en que me había relacionado con Él como que se cortó. Entonces empecé hasta dudar su existencia. Y esto es algo que no lo puedo creer, pero después de 23 años de misionero, después de haberlo servido por muchos años, pero entré a un crisis tan profundo, tan intenso, que hasta no estaba, I was questioning his existence. Te estabas cuestionando la existencia de Dios. Y entonces tuve una disciplina que tuve en esos días, fue de declarar varias verdades, muchas veces cada día. Y la primera verdad que declaraba, forzándome a declarar, Señor, tú existes, Dios, tú existes y estás involucrado en mi vida. Entonces llegué a ese punto. Y después de eso llegué a un punto donde digo, voy a declarar que existes, y yo creo que sí estoy más o menos seguro que existes, porque si no existieras no estaría yo sufriendo por la causa de Jesús. Entonces, pero después llegué a un punto en donde de veras lo estaba acusando, tú no me amas, no eres fiel, no eres verdadero, no eres bueno, y entré en una crisis tremendo. Y claro, hubo un cambio después, en donde el Señor me reconstruyó, pero lo que quiero decir es que si no estamos preparados para dificultades, entonces es mucho más fácil caer, porque mis expectativas no eran realistas. Esa es una de las razones por la cual he sido muy honesto, porque después de salir de la cárcel, he hablado con otros que conocen hermanos en China o en Corea del Norte, y antes nada más había oído yo acerca de los chinos que son bastante fuertes y que perseveran y salen muy victoriosos de la cárcel. Y yo también salí con victoria, la verdad. Pero antes de salir con victoria, me quebranté. Pero hay muchos chinos, hay muchos coreanos del norte Corea,
que han sufrido por el Señor y después de salir de la cárcel ya no los ves. O sea, ya están tan quebrantados que tal vez siguen con el Señor, pero secretamente o en silencio. Tenemos que tener un entendimiento del sufrimiento, de persecución, que no es idealista y algo romántico. Más decir, sé que puede ser difícil, pero de cualquier manera yo estoy dispuesto a sufrir por mi fe, sufrir por Cristo y contar el costo más bien. Uno de los mandamientos más fuertes que Jesús nos da es que amemos a nuestros enemigos. Para ti, ¿cómo fue el proceso después de salir, de poder pues perdonar a todo el sistema, a todas las injusticias que viviste? ¿Cómo ha sido este proceso después de salir? Okay, hay dos cosas ahí, el amar y el perdonar. Primeramente con el amar, quiero subrayar que el amor, una parte de amar es lo emocional, nuestras emociones, pero hay otras partes que no son emocionales, ¿verdad? O sea, que es por ejemplo, nosotros, la verdad es que no queríamos ir a Turquía, Nori y yo. Queríamos ir a Egipto, no nos gustaba Turquía, pero nuestra iglesia en ese tiempo pidió que fuéramos y entonces fuimos en obediencia. Pero no queríamos estar ahí, pero durante los primeros 3, 4 años, el Señor, la manera en que lo pensamos de esta manera, que el Señor nos dio una parte de su amor por Turquía, lo puso en nuestros corazones. Pero este amor no es solo un amor idealista o romántico, me encanta la comida o la cultura, aunque claro que sí nos gustan después de tantos años ahí, pero era más un amor que manifiesta por medio de a commitment to see them receive blessing. De un compromiso a que ellos sean bendecidos, ¿no? Y a estar perseverando aquí. O sea, tal vez no tenga sentidos muy, me encanta que estoy enamorado del Turquía. No, pero había estábamos decididos, estábamos comprometidos. Nosotros vamos a hacer lo que se necesite, estamos dispuestos a sacrificar para que ellos reciban el reino de Dios, la bendición de Dios. Y esto es amor. Y después de salir de la cárcel, cuando estábamos saliendo en el aeropuerto, a punto de subirnos a un avión, lo último que dijimos al irnos, como sea, a la media, a los medios. A los medios de comunicación. Nosotros amamos a Turquía. Y al regresar a los Estados Unidos, un día después, 2 días después, estamos aquí también con los medios y diciendo lo mismo otra y otra vez. Todavía amamos a Turquía. Sí, fue muy difícil, fue algo muy injusto, pero amamos a los turcos, amamos a Turquía. Y creo que muchas personas se sorprendieron con esto. No lo estábamos diciendo necesariamente con emoción, lo estamos diciendo con algo decidido que tenemos en nuestro corazón, que todavía queremos la bendición de Dios para ese pueblo y estamos dispuestos a pagar un precio por ello. Ahora, con el perdón, cuando me pusieron de juicio y en el tercer juicio, porque tienen un día de juicio y después uno puede esperar 1 mes, 3 meses hasta el segundo día de juicio. Por eso los juicios pueden seguir por años a veces en Turquía. En el tercer juicio sabía muy bien que, ¿cómo se dice? Kangaroo court. O sea que este juicio era muy injusto, no les importaba, no importaba qué dijera yo, iban a hacer lo que iban a hacer porque era algo muy político. Entonces yo decidí, no importa que también me defienda ahora, no importa, entonces me voy a enfocar especialmente en dar un testimonio y decidí presenté el evangelio a los jueces, the prosecutor, no sé cómo se dice. Al fiscal. Sí, y a los medios que estaban ahí presentes, presenté el evangelio y después dije, porque Dios me ha perdonado a mí, yo tengo que perdonar a otras personas. Y entonces empecé a perdonar nombre a nombre por nombre a cada persona que había dado false witnesses. Sí, que había dado que había testimonio falso contra ti. Sí,
Sí, y entonces a cada persona yo dije, yo los perdono a esta persona y a esta persona y los nombré a todos. Yo, porque Dios me ha perdonado por medio de Jesús. Entonces es una decisión. No fue tan difícil perdonarlos a ellos porque yo sabía que ellos los estaba usando el gobierno. Fue mucho más difícil perdonar al presidente de Turquía y a otros políticos muy altos en el gobierno turco que sabían que estaban mintiendo acerca de mí y que me estaban haciendo sufrir, pero injustamente. Pero ellos no los pude perdonar abiertamente en el juicio porque me echarían, me abrirían otro juicio por eso. Pero en mi corazón muchas veces, y todavía lo hago, porque perdonar es una decisión, no es una emoción. Yo decido perdonar. Y después de que he perdonado, a veces tengo que mantenerme en esa decisión. Y dije, yo ya perdoné al presidente Erdogan. Lo perdoné y lo perdono. Pero también sé que un día él va a estar cara a cara con Jesús. Y lo que me ha ayudado a veces es pensar, cada persona se va a enfrentar con Jesús. ¿Lo van a conocer como cordero o lo van a conocer como león? Cada persona tiene esa decisión para sí mismo y si se arrepienten y lo buscan, se rinden a él, entonces se van a enfrentar con él como cordero. Pero si no, lo van a conocer como león y no quieres conocer a Jesús como león. Bueno, sí lo conozco como león, pero, o sea, eso es algo que también ayuda cuando pienso de las injusticias que o sea, las cosas terribles que han hecho a veces que han sufrido nuestros hermanos y hermanas, que un día ellos van a enfrentarse con Jesús. ¿Alguna vez te imaginaste que serías invitado a la Casa Blanca? Nunca. No. Y sabes, fue como ¿cómo se dice? Montaña rusa, a roller coaster. Sí, una montaña rusa. En el cuarto juicio me juzgaron. Me dijeron, tú eres terrorista. Me juzgaron y they sentenced me to prison. Te sentenciaron a la prisión, a cárcel. Otra vez me juzgaron y después me dieron otra sentencia de prisión y pensé, ya después de toda esta oración, después de toda esta presión que habían puesto diferentes gobiernos, especialmente el gobierno americano, no me van a dejar ir y no sé cuándo me dejarán ir. Y después me dejaron ir while you appeal the sentence, o sea, no sé cómo se dice. Sí, apelaron la sentencia. Sí, mientras apelas esta sentencia, puedes estar fuera y te puedes ir del país. Entonces me juzgaron, tuve esa sentencia y en un día llegar a la Casa Blanca. O sea, arriba, de veras. De la cárcel a la Casa Blanca. De veras. Sí. ¿Y qué sentiste cuando oraste por el presidente Trump? Sabes que no sentí mucho, la verdad es que tenía un poco de PTS, no sé, Post-Traumatic Stress. Sí. Entonces, desde que me juzgaron, desde salir, como que tenía una distancia de lo que estaba pasando, una distancia emocional que me han dicho es una de las cosas que viene con Post-Traumatic Stress, PTSD. Entonces, ¿sabes? Lo que había pasado es que Nori había tenido un sueño en donde estaba orando en este sueño por el presidente Trump. Y estaba tratando de orar de Isaías 11, en donde habla acerca del Espíritu Santo. En el sueño estaba tratando de orar por Trump y no podía. Algo la detenía cada vez que trató de orar por él, no pudo. Entonces se despertó de ese sueño pensando, es importante, el Señor quiere que yo siga orando estos versículos en Isaías 11 para el presidente. Entonces me dijo esto. Cuando estábamos regresando a los Estados Unidos, me dijo, tuve este sueño. Si tenemos oportunidad, hay que orar por él. Entonces, oramos, pedimos al Señor, danos esta oportunidad. Cuando estuvimos con él, se lo pedimos y nos dio permiso. Pero esto es una cosa, Mau, que nos había preparado. Como tú sabes, cualquier persona que llegue a nuestra iglesia en Turquía, siempre les preguntamos, ¿podemos orar por ustedes? Y casi siempre nos dan permiso. Entonces ya estábamos muy acostumbrados a orar cuando hay oportunidad, orar inmediatamente por una persona. Entonces el orar por cientos de turcos nos preparó a orar en el momento por el presidente. Andrew, ¿qué puede aprender la iglesia de Occidente de la iglesia en Medio Oriente? Pues una de las cosas que va a tener que aprender, hay muchas cosas, claro, que podemos aprender de
de otras iglesias. O sea, cada iglesia puede aprender de otras culturas. La iglesia del occidente va a entrar a un tiempo de más persecución, entonces van a tener que aprender de los que ya han sido perseguidos. Cómo sobrevivir espiritualmente, cómo ser, especialmente en lugares como los Estados Unidos, en donde la iglesia ha sido tan grande y ha tenido tanta influencia. Cuando llegan a ser una iglesia de minoría, uno tiene que cambiar la manera de pensar. Creo que esto va a ser un shock, va a ser muy difícil. Entonces, la iglesia occidental va a tener que aprender de las iglesias que han estado bajo presión y han aprendido a sobrevivir, y no solo sobrevivir, pero a florecer en circunstancias difíciles. En estos últimos años se han sumado varias personas a nuestro equipo de largo plazo aquí en Turquía. De hecho, yo creo que todos están escuchando ahora mismo. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué consejo les puedes dar a nuestro equipo de largo plazo para poder servir tanto tiempo como lo hiciste tú y Noreen? Porque esto quizá la gente no lo sabe, pero muchos misioneros que llegan no duran mucho. Se van después creo que la primera que se van son después de 2 años, después a los 5 otro grupo se va, y es muy raro que gente permanezca a largo plazo así como lo hiciste tú y tu familia. ¿Qué consejo les darías para poder permanecer? Pues hay varias cosas. La primera es algo que nos dio el Señor, que nos dio una certeza que ese era el llamado que teníamos, como se dice, tareas que Él tenía para nosotros ahí. Entonces, cuando teníamos dificultades y siempre había, vivimos cosas difíciles, no solamente en la cárcel, pero antes de eso. Hay algunas cosas que nos podrían sacar de ministerio, pero el saber o tener esa certeza, el Señor tiene tareas para nosotros aquí, nos ayudó a empujar y a seguir en tiempos difíciles, porque entonces es cuestión de obediencia. Y si uno no tiene esa certeza de llamado o de tareas, entonces es más fácil que esa cosa lo saque del ministerio. Una de las cosas que vi que el Señor nos dio una gracia, y creo que esto se puede pedir, una gracia de perseverancia, porque me acuerdo cuando nos arrestaron la primera noche, Nori y yo estábamos en nuestra celda y empezamos a pensar en todas las victorias que habíamos tenido, porque alguien nos había dicho, váyanse dando gracias. Entonces estaba pensando, ¿qué son las cosas por las que puedo agradecer al Señor? Entonces puedo pensar, por ejemplo, en cualquier nombre, un Murat. Señor, estoy pensando en Murat y mira lo que has hecho en su vida. Pero después me acordaba de todas las dificultades que tuvimos con esa persona. O con la casa de oración. Mira, aquí hay una casa de oración. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Y después me acordaba de todas las dificultades y los ataques espirituales que tuvimos. Y sentí como que se levantó una gracia, que el Señor nos había dado una gracia para que no fuera tan pesado para nosotros. Y ahora que había cancelado nuestro tiempo ahí, que estaba a punto de acabarse nuestro ministerio ahí, como que esa gracia se levantó, ya no la tenía, y me empecé a dar cuenta de todas las dificultades. Hay otra cosa también, que al principio cualquier persona que esté involucrada en un ministerio público en Turquía puede ser que tengan amenazas. Cuando nos pasó la primera vez con nuestra primera iglesia, que estamos levantando una iglesia nueva, y tuvimos alguien nos empezó a amenazar, un grupo, y me llegaban mensajes a mi teléfono: si no te vas para el miércoles, si no te has ido del país, te vamos a matar. Ese tipo de cosas. Y sabíamos quién lo estaba haciendo, era un grupo que tenían pistolas y todo, entonces eran amenazas verdaderas. Entonces lo que pensé es, ¿sabes qué? Sería tan fácil sacar a todos los misioneros de Turquía si lo único que se necesita para que se vayan corriendo es amenazarlos una vez. Y dije, esto no, creo que no es de Dios. O sea, no debemos de irnos tan fácilmente. Entonces, Nori y yo oramos y dijimos: Señor, creemos que tú nos mandaste aquí. Si tú quieres que nos vayamos, dinos y nos vamos en el siguiente avión. O sea, nos vamos rápido. Pero si tú no nos dices que nos debemos de ir, entonces nuestra posición por defecto es quedarnos aquí hasta que tú nos digas específicamente que nos vayamos. Si no nos dices nada, nos vamos a quedar aquí con confianza que nos vas a cuidar, al menos que no nos cuides. Y si no nos cuidas, entonces
Si no nos proteges, entonces será porque te traerá más gloria no protegernos. Entonces tomamos esa decisión. Y esta fue una decisión no con nuestras emociones, porque emocionalmente pues no nos queríamos ir, ¿verdad? Y por varios meses todavía tuvimos ese miedo, a veces ese temor a salir, que alguien nos podría hacer algo, pero habíamos tomado la decisión. Entonces, cada vez que hubo una amenazas de bombas, de matarnos, de asesinato, ese tipo de cosas, dijimos, no, nosotros ya tomamos nuestra decisión. Si quieres que nos vayamos, Dios, dinos. Y si no, nos quedamos. Y si nos pasa algo, pues estamos confiando en ti que nos protegerás, o que si no nos proteges te va a traer más gloria. Y cuando llegó alguien a atacar a nuestra iglesia y me disparó, algunos turcos nos dijeron, oye, ya se van a ir, ¿verdad? Porque alguien les acaba de disparar. Y dijimos, no, nosotros ya tomamos esta decisión hace años antes. No nos vamos a ir hasta que Dios nos diga que nos vayamos. Entonces es algo de tomar esa decisión y ejercer perseverancia. Pero lo más importante, Mau, lo más importante que puede hacer cualquier obrero es enfocarse en amar a Dios, correr tras su presencia, tras su rostro. Eso es lo más importante, porque yo creo que lo que nos ayudó, lo que más me ayudó en la prisión a mí, fue los años de correr tras el Señor, porque cuando uno ama a alguien, está dispuesto a sufrir por él. Entonces, amémoslo para que cuando tengamos esos tiempos difíciles podamos decir, Señor, yo te amo y estoy dispuesto a sufrir por ti. Estamos ya a punto de concluir este tiempo contigo y lo último que quiero preguntarte es algo que me ha impactado desde que te conocí y es tu humildad. O sea, ni siquiera de todo el tiempo que llevamos conociéndote, ni sabíamos que tenías un doctorado hasta que fuimos a tu casa y vimos el título en la pared. Y la verdad, cuando pensamos en ti, en Orin, yo pienso mucho en el versículo donde Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Andrew, ¿cómo podemos crecer en humildad? Una cosa es que el Señor me despertó hace años, en el 2008. Me despertó y me estaba sacudiendo y me dijo, me habló directamente. Y no me había hablado directamente Dios, solamente unas cuantas veces. Me dijo, pride. ¿Cómo se dice pride? Orgullo. Orgullo. Yo dije, ay, Señor, orgullo. Y me dije, si tú me estás diciendo que tengo orgullo, pues lo acepto. Cualquier cosa que tú digas es bueno. Oír tu voz, cualquier cosa que digas es bueno. Quiero que quiebres, que rompas este orgullo en mí. Y el Señor me sacudió físicamente por 45 minutos y me dijo algo, me dijo, consider yourself the least of my servants. Considérate a ti mismo el menor de mis siervos. Sí, yo dije, Señor, pero no me puedo considerar el menor porque veo a esta persona y he estudiado más, o veo a esa otra persona y yo he logrado más. Y me dijo, considérate el menor. Y dije, Señor, si eso es lo que quieres, entonces voy a empezar a hacer esto. Y empecé a cultivar eso, decirse, y no es que el Señor rompió todo mi orgullo y se fue de mí. Me hizo consciente del orgullo. Entonces, después de eso, me di cuenta de mi orgullo y me empezó a dar asco, de veras, cuando veía el orgullo. Y empecé a hacer otra cosa también, Mau, que hemos hablado acerca del corazón huérfano y aprender a vivir como hijos de un Padre celestial. Y cuando me di cuenta de esto, esto me dio una libertad. Cuando me di cuenta que tenía un corazón huérfano, ¿por qué tenía envidia en mi vida? ¿Por qué tenía competencia con mis otros hermanos? Un chorro de cosas. Y me di cuenta que era porque tenía cosas en mi corazón que tenían que ser sanadas. Entonces, empecé a buscar esa sanidad y enfocarme en aprender a vivir como un hijo de mi Padre Celestial. Y esa es la razón por la cual puedo ser muy abierto con mis debilidades, porque he llegado a un punto en donde de veras estoy mucho más consciente de ser hijo de mi Padre Celestial. Pero también le pido a Dios constantemente, te puedo decir, antes de predicar, antes de dirigir alabanza, siempre le digo, Señor, un manto de humildad, le digo, Señor, cúbreme con tu humildad, Jesús, porque
admiro tanto la humildad de Jesús. Cúbreme con tu humildad. Entonces, conscientemente, cada vez antes de salir en frente de un grupo, siempre digo, Señor, cúbreme con esa humildad. Lo que más me importa a ti es lo que tú piensas acerca de mí, no lo que piensan los demás. Y no quiero correr tras lo que piensan otras personas de mí. Yo quiero estar contento con saber que tú, delante de tu trono, quiero ser conocido por mi amor, por ti, por mi obediencia. ¿Podrías orar de una manera sencilla por las personas que están escuchando ahora mismo? Sí, ok. Padre, te pido que derrames sobre, y esto es lo que oré por mí mismo muchas veces, a ver si lo puedo orar en español. Te pido que derrames sobre tus hijos e hijas hoy la confianza, la esperanza, la fuerza de Jesús, su perseverancia, para que podamos correr la carrera que has puesto frente a nosotros y terminar bien, una novia hermosa que ha sido probada en el fuego, donde su fidelidad, prueba nuestra fidelidad, que aprendamos a ser fieles y a obedecerte en el fuego de dificultades, Señor, y salir probados, comprobados. Una novia que merece estar contigo, que es digna de ti, Señor Jesús. Pido que derrames tu espíritu, Jesús, sobre nosotros, Padre, sobre tus hijos e hijas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Andrew, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este tiempo con el pastor Andrew Bronson. Ya saben que próximamente vamos a publicar la versión electrónica de su libro, El Rehén de Dios, para que estén al pendiente de todo lo que estamos publicando. Y gracias por seguir orando por él y por Noreen, por lo que Dios tiene para ellos en este próximo tiempo. Y esperamos, Andrew, volver a tenerte en otro momento. Que el Señor te bendiga, te amamos, te echamos de menos y tenemos muchas ganas de verte. Muchas gracias, Mau, y bendiciones a todos los que están escuchando. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición para tu vida. Gracias por compartirlo con tus amigos, dejarnos comentarios. Si todavía no sigues nuestro canal de YouTube, también ahí puedes seguirnos. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a info@preciosasangre.org. info@preciosasangre.org. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preciosa Sangre.